Bueno, shalom, shalom, shalom. Vamos hoy con otra porción de la Torah muy hermosa, muy llena de promesas, muy llena de enseñanzas que realmente espero que nos transformen la vida, porque recuerden que la Torah transforma el alma. Hoy vamos a estudiar, o esta semana estamos estudiando la Parashá Eikeb, que significa ¿por qué? Porque no es una pregunta, sino ¿por qué? Ya vamos a ver qué es lo que nos va a decir el Eterno. Y la porción de la Torá que vamos a estudiar está entre Devarim o Deuteronomio 7:12 al capítulo 11 en el verso 25. Esta es la porción de la Torá que estamos estudiando con todo Israel esta semana, y espero que sea de mucha bendición todo lo que el Eterno nos va a enseñar. Recordemos que quedamos la semana pasada en la Parashá Bet Hanan. Terminamos cuando el Eterno le está diciendo a Israel por qué lo escogió de entre todos los pueblos, y le está dando todas las instrucciones para que de acuerdo a la obediencia o desobediencia ellos recibieran de parte del Eterno una retribución o una disciplina. El Eterno, recordemos siempre que el Eterno nos ve a nosotros, al pueblo de Israel, nos ve como sus hijos. Es exactamente la relación del Padre con los hijos. Así que entremos de lleno a esta porción de la Torá que tiene muchísimo que aprender. Entonces comienza la porción y por qué, o sea, por haber oído estos decretos y haberlos guardado, por eso el nombre de la porción, y puesto por obra, el Eterno, tu Elohim, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de las ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad. Todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieren. Ese es nuestro Elohim. Estas bendiciones que nos está prometiendo, la bendición de amarnos, la bendición de multiplicar, de darnos, de multiplicar el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro vientre, es decir, de bendecir nuestros hijos, nuestras generaciones, toda esta bendición, el Eterno que nos dice que esa bendición viene como consecuencia de la obediencia. Él quitará de nosotros toda enfermedad. Las plagas que Él envió sobre Egipto no nos tocarán. Nosotros estamos en un tiempo final, estamos en un tiempo donde vamos a ver cosas realmente difíciles. Y esta instrucción, que recordemos que la está dando Moisés a la generación que va a entrar a Israel. Recordemos que el resto de la generación que fue rebelde murió en el desierto. Ahora él está dando las instrucciones a los que van a entrar al pueblo liderados por Josué. Y fíjense lo hermoso, siempre está diciendo el Padre, Él guardará el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Nosotros tenemos un Elohim verdadero. Él dice y hace, Él cumple sus promesas. El que espera de nosotros, eso lo vamos a ver a lo largo de esta porción de una manera muy hermosa. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos aprender? Que nosotros nos movemos como en 3 niveles de obediencia. El primero que nos dice que nosotros tenemos que escuchar los mandamientos y los decretos. Es decir, nosotros tenemos que conocerlos. Fíjense que muchos de nosotros tuvimos la experiencia de sorprendernos cuando leímos en las escrituras que algo que nosotros hacíamos sin ningún remordimiento de conciencia estaba prohibido. Un ejemplo, las leyes de comida.
Yo recuerdo el impacto que yo sentí cuando por primera vez leí en la Torá que yo no podía comer cerdo, mariscos, cosas que yo comía habitualmente. El desconocimiento me estaba haciendo pecar sin ninguna intención, pero igual estaba pecando. Recuerden que el desconocimiento de la ley no es excusa. Por lo tanto, un primer nivel de obediencia nos debe llevar a nosotros a escuchar, a aprender la Torá. Por eso estamos haciendo todos estos estudios, estamos conociendo mandamiento por mandamiento. El segundo nos dice que es guardarlos. Y el tercero es ponerlos por obra. O sea, nosotros tenemos que aprenderlos, nosotros los tenemos que guardar y los tenemos que poner por obra. ¿Eso qué significa? Nosotros ya vimos, los aprendemos, los guardamos, es decir, tenemos que retener ese estudio, nosotros tenemos que buscar mucho más sobre el mandamiento, buscar información, guardarlo ya es comprender la magnitud y la extensión del mandamiento, hasta dónde yo puedo llegar, cuándo es que yo ofendo al Eterno, todo eso. Pero el tercer punto es ponerlo por obra, porque yo nada me gano con conocer la Torá si mi vida sigue siendo un desastre y una desobediencia continua al Eterno. Recordemos que en las parashá anteriores, en las parashot anteriores nosotros estábamos hablando de la importancia del testimonio dentro del hogar y dentro del trabajo y dentro de los círculos más allegados a nosotros. Bueno, estos niveles de obediencia son los que nos están hablando precisamente de eso. No se trata solamente de que el hombre lleve unos tzitzit bien largos y que esté estudiando mucha Torah. Si llega a su casa y es un desastre, su nivel de autoridad es un desastre, es un abuso continuo, si no tiene en su vida dominio propio, si no tiene el fruto mismo de la presencia del Ruah en su vida, si no hay amor, si no hay paciencia, si no hay gozo, si yo llego a mi casa y mi casa es un caos, si yo estoy diciendo que yo estoy aprendiendo Torah, pero no la pongo en práctica, pues de nada vale. Así que tenemos que ir revisando personalmente cada una de estos niveles de autoridad, a ver a dónde estamos. Ahora, el Eterno sigue prometiendo las bendiciones al pueblo y siempre nos recuerda algo. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Dice en el verso 16, consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim, si está en obediencia, ¿no? No los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo. Y si dijeres en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo, las podré exterminar. No tengas temor de ellas, acuérdate de lo que Yahweh hizo con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales, de los milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Eterno te sacó. Así hará Yahweh tu Elohim con los pueblos de cuya presencia tú temieres. Mire, aquí le está hablando a Israel como nación, pero también nos habla a nosotros individualmente. No tenemos que tener temor de los enemigos. Nosotros simplemente obedecemos al Eterno y el Eterno se parará delante de nosotros como poderoso gigante frente a ellos. Y Él se encargará de silenciarlos. Él se encargará de manejar la situación. Nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Elohim. Dice, no tengas temor, acuérdate de las señales que hizo el Eterno con Faraón. Recordemos que ese fue un pecado muy grande del pueblo de Israel. Vieron las señales, vieron todas las plagas. Ellos se dieron cuenta cómo el Eterno los guardó. Ellos vieron señales maravillosas, ellos vieron caer maná del cielo, ellos vieron salir agua de la roca. Sin embargo, llegaba cualquier problema y ahí mismo empezaba la murmuración, le daban la espalda al Eterno. Y eso hacemos nosotros también. Yo creo que nosotros hemos visto tantos milagros hoy en día y sabemos el Dios tan poderoso en el que creemos, pero viene cualquier prueba
y ya estamos dudando si mejor devolvernos a Egipto. Y sigue en el verso 20 diciendo, también enviará el Eterno tu Dios avispas sobre ellos, sobre los enemigos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Aquí está hablando de todos los que estaban ocupando la tierra prometida. Y dice, pero le dice en el verso 21, pero no desmayes delante de ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti y es un Elohim grande y temible. Él es grande, Él es poderoso, Él tiene el poder sobre todo lo creado, Él tiene el poder sobre el sol, la luna, las estrellas, la creación, los animales, las plantas, sobre todo Él vence todas las fuerzas físicas. Él es el todopoderoso, ese es nuestro Elohim. Pero ¿saben una cosa? Qué difícil es transmitir esta revelación de nuestro Elohim al corazón del ser humano. Muchas veces, la mayoría de las veces, el ser humano le cree mucho más al hombre mismo que al Elohim poderoso que nosotros hemos conocido. ¿Cuántos dudan de la palabra? ¿Cuántos dudan de los hechos, de los milagros? ¿Cuántos se van a la ciencia a ver si de pronto la ciencia puede probar que fue cierto lo que se estableció o los milagros que se hicieron? Por ejemplo, en el primer Éxodo, la fe, la confianza que tiene el hombre en nuestro Elohim realmente es muy débil. Confía más en los hombres que somos seres tan imperfectos, que mentimos, que fallamos. Y esto es algo que realmente llama la atención. Dice, y Yahweh entonces echará de estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Yahweh tu Elohim las entregará delante de ti, Él las quebrantará con gran destrozo, aunque sean destruidas. Él está hablando de cómo entregarle la tierra prometida, pero les está diciendo, ustedes tienen que entender que no se pueden sacar todos los enemigos al mismo tiempo, porque se llenaría la tierra de animales que pueden atacarlos a ustedes. ¿Saben una cosa que me hace pensar a mí estas palabras? Cuando nosotros pedimos algo del Todopoderoso, nosotros siempre queremos una respuesta inmediata. Nosotros buscamos una respuesta inmediata y pasan los días y nosotros decimos, pero es que yo no veo la respuesta, pero es que esa respuesta viene como de a poquito. Bueno, porque tenemos que recordar, como nos dijo el profeta Isaías, que los pensamientos del Eterno no son nuestros pensamientos. Que como está tan lejos el norte del sur, el oriente del occidente, así de lejos está el pensamiento del Eterno del de nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Él, confiarle nuestra vida, confiarle todo nuestro ser en las manos del Eterno, porque Él sí sabe cómo hacer las cosas y Él sabe cómo son de beneficio para nosotros cuando nosotros no lo entendemos. Entregará entonces reyes en tu mano, destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo, y nadie te hará frente hasta que los destruyas. Israel es un pueblo invencible cuando está en obediencia, pero es un pueblo absolutamente débil cuando está en pecado, cuando se ha rebelado contra la Torah del Eterno. Entonces, ¿cuál es la condición del pacto? La condición que el Eterno hace con este pueblo que va a entrar en la tierra prometida es, yo les entrego a sus enemigos, pero ustedes tienen que quemar sus esculturas, no pueden codiciar la plata y el oro de ellos y tomarlo para ti, no sea que tropiecen, porque eso es abominación a Yahweh tu Elohim. No traerás a tu casa nada abominable, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Fíjense, yo he conocido a lo largo de todos estos años muchas personas que tienen en sus casas ídolos abominables a los ojos del Eterno, pero no los sacan de la casa porque ese ídolo es un recuerdo del fulano, del papá, del esposo, que se lo regalaron, cualquier cosa, o porque tiene mucho valor el ídolo, un valor económico.
¿Saben lo que nos dice a nosotros el Eterno? Si nosotros queremos la bendición del Eterno en nuestro hogar, nosotros tenemos que destruir todo lo que sea abominable a los ojos de Él. Nosotros tenemos que sacar todo ídolo sin importar si tiene valor. Aquí dice, no tomen el oro y la plata de ellos. Bueno, imagínense que ese oro, que la escultura fuera en oro. Igual hay que deshacerse de ella. No la podremos traer a la casa. Por eso ustedes recuerdan en la fiesta de pan sin levadura que tenemos que empezar a hacer, a revisar toda nuestra casa y a limpiar la casa, no solo de la levadura física, sino de todo pecado. Saben que yo los animo a que, aunque no estamos ya en tiempo de Pesaj, pero los animo a que revisen sus casas. Ustedes tienen problemas en sus vidas, se sienten enfermos, se sienten deprimidos, se sienten con problemas económicos, se sienten en angustia, en preocupación. Empecemos por revisar las casas. Empecemos por revisar si todo lo que hay allí realmente agrada al Todopoderoso. Y hagamos que esa casa nuestra sea un lugar donde la presencia del Santo, 3 veces Santo, pueda morar. El Deuteronomio 7 nos sigue diciendo acá en el verso 22, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, Yahweh echará entonces las naciones poco a poco. Ya vimos, Él tiene un plan, el Eterno tiene un plan. Vamos al capítulo 8. Este capítulo 8 es un capítulo muy interesante, porque ustedes saben, los que han conocido el estudio que se llama Yeshua y el estudio de la Torah, que cuando Yeshua comenzó su ministerio, él fue llevado por el Espíritu al desierto, dice por 40 días. Y exactamente en cuando todo Israel en el tiempo de Yeshua estaba leyendo esta porción de la Torah, esta parashá Ekeb, es cuando Hasatán viene a Yeshua con una de sus tentaciones. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, los animo a que vean todo el estudio para que se den cuenta, pero hoy vamos a entender por lo menos una de esas tentaciones a qué obedecía. Dice Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. De nuevo, la condición obediencia. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni los padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sin más de toda palabra que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Miremos este texto es tan profundo. Lo primero es que Él nos dice que Él nos saca al desierto para probarnos. Recuerde que cuando Él nos saca al desierto, Él nos saca de acuerdo al profeta, o sea, para hablarnos al corazón. No, siempre nosotros decíamos, no, es que estoy como en un desierto, pues, y se sentía muy triste. No, en el desierto es donde estamos cara a cara con el Todopoderoso. Es un momento de intimidad con Él. Pero ¿qué va a pasar en el desierto? Él nos va a probar. Él nos va a probar. Durante todos estos años, más de 40 años que le he servido al Eterno, yo he escuchado innumerables veces, incontables, las veces que alguien me dijo, no, pero es que desde que yo, por ejemplo, antes en la iglesia cristiana, es que desde que yo vine al cristianismo, yo no he hecho sino tener problemas. O desde que di el paso a las raíces hebreas, yo no he tenido sino problemas. Bueno, nosotros tenemos que entender eso, porque el Eterno lo que está probando en nuestro corazón, recuerden que Él quiere sacar su verdadero pueblo. A Él no le interesa que vengan acá los que no creen. Ya vimos que los que no creyeron murieron en el desierto. Él está sacando un remanente, ese remanente que reinará con Él. Él nos prueba, Él pone todas las pruebas al frente, a ver si nosotros confiamos en Él o si damos media vuelta y retrocedemos.
Yo les digo, si alguien recibió pruebas bien fuertes, fui yo. Yo creo que pasé por lo menos, por muchos años, con pruebas muy, muy fuertes, con la salud de mis hijos, con problemas económicos que realmente afectaron muchísimo, digamos, que el diario vivir. Sin embargo, de verdad que yo le doy gracias al Padre que mi corazón se mantuvo en la confianza, porque siempre he podido ver, como dice acá, para probar lo que había en tu corazón, pero para Él proveerme, para Él enseñarme que Él es el proveedor, que Él es el Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Él hizo que el pueblo de Israel tuviera hambre, para Él probarle que Él podía hacer caer el maná del cielo. Él hizo que ellos tuvieran sed para que ellos vieran cómo el agua podía brotar de una roca. Él hace estas cosas para probarnos a nosotros su inmenso poder, para que nosotros aprendamos que no solo de pan vive el hombre, es decir, no es solo con el producto de nuestro esfuerzo, con el producto de la ciencia, no es solo con esto, es con la palabra que sale del Eterno, porque la palabra que sale del Eterno está por encima de lo todo, por encima de lo que diga la ciencia. La ciencia decía, por ejemplo, que mi hija jamás volvería a caminar. Eso me lo dijeron médicos del Canadá, médicos de los Estados Unidos, porque la llevamos donde todos los neurólogos que nos decían que fueran neuropediatras famosos, nos decían hay un daño cerebral, hay un daño que ya es irreversible. Pues no, creímos y hoy es una persona completamente sana. Entonces, ¿qué pasa? No solo de pan vive el hombre, no es solo de la ciencia, no es lo que me digan. No, yo creo en un Elohim todopoderoso, yo creo en un Elohim que dice y hace, no importa lo que esté diciendo el mundo entero. ¿Cuál es el contexto de esta afirmación que acabamos de ver? El contexto es, primero, Israel es el pueblo del Todopoderoso, ya, es el único pueblo separado de todas las naciones. Segundo, el Eterno tiene un pacto con Israel. Tercero, el pueblo tiene, la obligación que tiene el pueblo es obedecer al Todopoderoso. En cuarto lugar, el Eterno guardará a su pueblo y será su proveedor. Ese es el cuarto paso. Si el pueblo está en obediencia, Él lo va a guardar y Él va a ser el proveedor. Israel, en quinto lugar, tiene que aprender a confiar en el pensamiento del Hacedor. Debe confiar en Él, debe saber que puede confiar en que aún el problema más sin solución, en Él se puede hallar una salida, una solución. Cosas maravillosas pueden venir como consecuencia de un problema que nosotros no alcanzamos a ver resuelto. Y el Eterno probará la fidelidad del pueblo. El Eterno siempre nos va a probar. Siempre nos va a probar. Recordemos, el Eterno recibió la promesa Abraham recibió la promesa del Todopoderoso. Y el Eterno siempre cumple su palabra. Así que cuando nosotros nos estamos dando cuenta del inmenso poder y aprendemos a confiar y a caminar bajo sus alas, a caminar bajo su protección y su provisión, es cuando nosotros realmente podemos confirmar que nos alcanza la bendición del Todopoderoso. Miremos primera de Pedro 1:1, a ver si esas promesas para Israel eran también para nosotros, que recuerden que nosotros al principio, dentro del contexto de la iglesia, nunca habíamos hecho la conexión de que nosotros éramos Israel. Miremos, leamos lo que dice primera de Pedro 1. Dice: Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? Expatriado era la casa de Israel, porque recuerden que la casa de Judá es dispersa, pero no expatriada. Expatriada es que perdió su nacionalidad israelita. Entonces, Pedro le está escribiendo la carta a la casa de Israel, no a una iglesia gentil, porque la iglesia gentil nunca fue cortada, los pueblos gentiles nunca han sido pueblo del Eterno. Entonces le dice:
Él le está escribiendo la carta a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cuándo fue elegida esa casa de Israel? Bueno, pues cuando el Eterno nombró a Israel como su pueblo. Fuimos elegidos desde el principio. Y sigue diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahweh de los muertos. Así como Yeshua resucitó, por la resurrección de Yeshua, perdón, tiene que estar allí un error. Así como Yeshua resucitó, nosotros también nos vamos a levantar como esos huesos secos de Ezequiel 37. Entonces dice que es una esperanza viva, porque Pedro estaba viendo que renacía la casa de Israel. La casa de Israel que ellos consideraban que se había perdido para siempre entre los pueblos gentiles. Y entonces sigue diciendo que la casa de Israel es levantada para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada desde el cielo para vosotros. ¿Cuál es esa herencia? La tierra prometida. Fíjense que la carta de Pedro nos confirma todo lo que nos está diciendo Deuteronomio. Y dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando todo el remanente, cuando ya las dos casas sean unidas, cuando ese remanente de Israel entre a tomar posesión definitiva de la tierra prometida. Y sigue diciendo Pedro, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Yeshua y las glorias que vendrían tras ellos. Y les está hablando de toda la profecía del Tanaj que anunciaba el siervo sufriente, que anunciaba la recolección de Israel, la casa de Israel resucitando, como en el caso del profeta Ezequiel. Por tanto, dice entonces Pedro, a todos estos que están de regreso, a toda esa casa de Israel, a todos esos expatriados, les dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Cuando Él vuelva, ustedes manténganse, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, aprendan ahora la Torá, aprendan a vivir bajo las alas del Todopoderoso, para que el día que Yeshua venga y sea manifestado, dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaba en vuestra ignorancia. O sea, cambien. Ustedes ahora fueron llamados a volver a ser parte de Israel. Ustedes fueron elegidos desde el principio. Ustedes tienen una promesa. Así que cíñanse los lomos del entendimiento y esperen en las promesas del Eterno. En el 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Cómo podía esta casa de Israel, que se había vuelto gentil, que ahora regresaba, ser santo? Pues conociendo la Torá, porque la Torá es el manual de instrucciones, es la constitución legal de Israel. Si yo quiero vivir en santidad, tengo que conocer la Torá. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Pedro termina diciéndoles, nosotros tenemos un Elohim santo. Si ustedes quieren venir a ser parte de Israel, tienen que vivir en santidad, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Eterno permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada. Él les está diciendo, ustedes no, en otras palabras, les dice, ustedes no confíen en su propia fuerza, porque el hombre es como la hierba del campo. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. Confíen en el Eterno. Confíen en el Eterno.
que Él sí, su palabra permanece para siempre. Yeshua es la palabra del Eterno, Yeshua es eterno, Yeshua fue el creador del cielo y de la tierra. Acuerden que todo se hizo por el poder de la palabra. Nosotros renacimos no de una simiente corruptible. Ustedes se dan cuenta, y aquí lo tengo que volver a unir porque no puedo perder este texto. Ustedes se dan cuenta del error tan grande que se está enseñando cuando se dice que Yeshua es un hombre común, una simiente corruptible, una hierba del campo. Es lo que están diciendo que es Yeshua. Yeshua es la palabra, es la gloria del Eterno, es la palabra misma hecha hombre, es Elohim mismo que envía su palabra en la forma de un hombre. Nosotros renacimos de una simiente incorruptible, sin pecado, no de una hierba del campo. Entonces le dijo, volvamos al texto cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces no es solamente de lo que nosotros podemos ver. Elohim es poderoso para hacer que cualquier cosa suceda. ¿Por qué entonces vino Satán a tentar a Yeshua en el desierto con estas palabras? Dice en Lucas 4:3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero Yeshua le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué le contesta esto? Porque Yeshua había salido 40 días al desierto. 40 días que él iba, digamos, a hacer redención por los 40 años de Israel en el desierto. E Israel en el desierto tuvo hambre y en vez de desesperarse, lo que ellos vieron fue que el maná mismo cayó del cielo. Por eso Yeshua le dice, no solo de pan, sino de toda palabra. Con que el Eterno hable, con eso es suficiente. Dice que Yeshua tenía hambre y por eso vino la tentación. Bueno, lo que Yeshua le está diciendo es, cuando yo estoy bajo la cobertura de mi Padre, entonces no importa lo que suceda, Él siempre será mi proveedor, Él siempre será mi proveedor. Él es mi guardador, Él es mi proveedor y así es con nosotros. Así es con nosotros. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. ¿Saben una cosa? Yo tiemblo cuando escucho a tantas personas hoy, incluyendo maestros, afirmando que la palabra está adulterada, que no se puede confiar en la palabra y confían en cualquier texto escrito por cualquier sutano o fulano. Miren, en Isaías nos dice el Eterno que Él mirará al que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Nosotros vivimos por la misericordia del Padre, porque en medio de el mundo, en medio de todo este pecado en que está, de verdad que solo por la misericordia de Él no hemos sido consumidos, como dice la palabra. El Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh heredarán la tierra. Y recuerden que Yeshua mismo dijo, bendecidos o bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Quién es el manso? El manso es el que confía en su Elohim poderoso. Nosotros no tenemos autoridad, nosotros no tenemos poderes, nosotros somos, como acabamos de ver, hierba del campo. Así que confiemos en nuestro Elohim grande y poderoso. En Deuteronomio 8:1, entonces, ¿qué nos decía? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, para que viváis y seáis multiplicados y entréis en la tierra. Solamente, ese es nuestro trabajo, obedecer al Eterno. Te acordarás en todo el camino por donde te trajo Yahweh para probarte. Ya lo vimos, te afligió, te hizo tener hambre para mostrarte el poder. Todo esto es lo que nos recuerda. Nosotros no podemos olvidar en quién hemos creído. Vamos a Deuteronomio 8:5. Pero el Eterno nos habla de disciplina. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga.
Ya, bueno, nuestro Elohim nos pone a nosotros en disciplina. ¿Sabe por qué? Porque Él es un padre con su pueblo. Miremos lo que nos dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Uno muchas veces se pregunta. Yo, por ejemplo, de Colombia no puedo dejar de preguntarme cómo esta gente tan mala que hay allí, este mundo de asesinos, de violadores, de todo, que hoy reciben el aplauso y están en los primeros puestos, ¿cómo no les pasa nada? ¿Cómo viven tranquilos? ¿Saben por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque ellos no son hijos del Eterno. Ellos van a recibir la consecuencia de su pecado después, pero en el tiempo actual, el Eterno disciplina al que tiene por hijo. Y sigue diciendo Hebreos, y si vosotros soportáis la disciplina, el Eterno los tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Esta gente que nosotros no entendemos son bastardos, no son hijos. Pero cuando nosotros recibimos la disciplina, nosotros tenemos que aprender que el objetivo de la disciplina es que nosotros seamos mejores. En este caso nos dice en el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los amábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La pregunta es, ¿soportamos la disciplina? La tenemos que soportar si somos los hijos, porque es lo mismo. Piensen en la relación de ustedes como padres con sus hijos. Si uno no disciplina a un hijo, ¿es un buen padre? No, eso no es amor. Nosotros conocemos a diario casos de hijos absolutamente creciendo sin disciplina. ¿Y eso quiere decir que tiene unos padres amorosos? No, tiene unos padres negligentes que van a hacer de esa persona todo un delincuente. Porque el ser humano necesita disciplina. Y aquí en Deuteronomio el Eterno nos dice, yo soy el que los disciplino porque yo soy su padre. Guardarás entonces los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. El temor al Eterno, temor al Eterno. Lo que se está perdiendo hoy, pero de una manera impresionante. Entonces dice, porque Yahweh tu Elohim te introduce en buena tierra. Esa es la promesa, introducirnos a nosotros en una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la que no comerás el pan con escasez. Y saben, en mi experiencia, yo les puedo contar esto, yo les puedo dar testimonio, que después a mí nunca me ha faltado nada. A mí no me sobra, la provisión del Eterno me ha mantenido, pero yo les digo una cosa, de verdad que nada me ha faltado. Yo he podido ver la fidelidad, nunca he comido ese pan con escasez. Y si algún día tuve esa escasez porque pasé hasta ese momento, el Padre inmediatamente abrió una puerta que fue un milagro en aquel tiempo maravilloso. Y eso pasa, no solamente va a pasar en la tierra prometida, cuando nosotros estamos en obediencia, Él entonces nos trae todas estas promesas también. Vamos a ver la mano del Eterno. No te faltará nada en la tierra, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Pero ¿qué nos advierte? Fíjense lo que nos advierte acá. Cuando Él nos haya bendecido, cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Uno conoce casos que nunca se olvidan. Nosotros oramos con mi esposo, cuando mi esposo vivía y vivíamos en Nueva York, oramos por una persona que tenía cáncer. Y ese nunca ha sido mi ministerio, entre otras cosas. Mi ministerio siempre ha sido enseñanza. Pero a esta persona la invitamos a venir al Eterno y le compartimos la palabra y vino de todo corazón, o parecía de todo corazón que había venido al Eterno, y el Eterno la sanó en el nombre de Yeshua de una manera extraordinaria.
Y una vez que fue declarada sana, le dio la espalda y se regresó al mundo. Y dijo que no tenía tiempo de seguir en esas cosas. Eso lo hemos visto. Y eso yo creo que cada uno de ustedes lo ha visto también en muchas ocasiones. La herencia tiene como condición la obediencia. Ahora, pero ¿qué nos dice el Eterno? Que cuando recibamos la bendición, no nos llenemos de orgullo. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos y sus decretos y estatutos. Muchos han tratado al Eterno como el cuerpo de bomberos. Si hay una emergencia lo llama, pero quiere que rapidito se vuelva a ir. Dice, no suceda, dice el Eterno en el verso 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ustedes pueden entender esto, cómo le dolerá al Eterno. Una vez que todo lo tenemos, entonces, eso fui yo, eso no fue el Eterno, eso fue mi esfuerzo, eso fue mi inteligencia, eso fue mi capacidad, ya se enorgullece en su corazón y se olvidan de el Elohim que los bendijo. Y dice, y se olvidan del que los sacó de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal. Que te olvidas del que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza son los que me han traído esta riqueza. Un corazón agradecido es el corazón que se mantiene humillado delante del Eterno. Dice, entonces, más bien acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Mientras más bendiciones tengamos, más tenemos para compartir, y con más amor compartimos de la palabra del Eterno. No es darle la espalda. Pero si te olvidas, dice, mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres detrás de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahweh vuestro Elohim. ¿Dónde busca el hombre riquezas? ¿Dónde lo busca? Ustedes se acuerdan de toda esa teología de la prosperidad, de vengan y pacten y para que tengan riquezas. Todo esto eran simplemente darle la espalda al Eterno, ignorar su poder y venir a confiar más bien en decretos y en señales y en cantidades de cosas. Mire todo el que está buscando todos esos decretos, todas esas señales, todas esas riquezas que no vengan de la mano del Eterno. Realmente le están dando la espalda a Elohim. Su corazón se enorgulleció. Nosotros tenemos que regresar al Eterno, pero permanecer en el Eterno, permanecer en la prueba, pero permanecer también en agradecimiento cuando nosotros sigamos la prueba. Fíjense como dice acá, dice, acuérdate del Eterno que te da poder para hacer riquezas. Y fíjense, Él es el que nos bendice, Él es el que nos llama, Él es el que nos dice, Él es el que nos guía. ¿Saben una cosa el que dice en Isaías 51:1 que tiene mucho que ver con nosotros? Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Cuántas personas que hoy escucharon el llamado para venir a la restauración de Israel, que entendieron su identidad israelita, que conocieron la Torá, hoy el orgullo ya no les permite siquiera hablar con una persona cristiana donde está la casa de Israel, y hoy lo miran con desprecio, y hoy pues hasta si uno mismo dice una palabra, ahí mismo le escriben con una arrogancia,
en sus palabras y en su actitud. Ay, usted todavía es cristiana. Como si no hubiéramos sido arrancados todos de allí. Como si no hubiera sido la misericordia del Eterno la que nos dio ese paso adelante. Como si no hubiera sido el Eterno el que nos mostró que la nube se estaba moviendo. Nosotros estamos llamados precisamente a llevar la palabra del Eterno al resto de la casa de Israel que está recogido allí en las diferentes denominaciones cristianas. Son nuestros hermanos en nuestro pueblo y a ellos tenemos que llevarles con amor la palabra del Eterno, no con este orgullo y con esta arrogancia y con esta desfachatez con que muchas veces se trata el tema de la teología, que aún todavía no ha recibido la revelación de la restauración. Vamos al capítulo 9 entonces de Devarim, Deuteronomio 9:1, los hijos de Anac. Dice: oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas, con ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto. Hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Quiénes son los hijos de Anac? Sabemos que todavía quedaban los gigantes de los Nefilim, porque en la misma paracha de Noa nosotros aprendimos que los Nefilim vinieron antes y después del diluvio. Recordemos a David luchando contra Goliat. El pueblo le temía. Ustedes recuerdan en Números 13, el pueblo les temía, decían que se veían junto a ellos como langostas. Pero ¿qué les dice el Eterno? Entiende que es Yahweh tu Elohim el que pasa delante de ti. Y no pienses en tu corazón cuando el Eterno los haya echado delante de ti, diciendo que fue por la justicia de ustedes y que se hicieron las cosas. No fue por mi justicia que me ha traído Yahweh a poseer la tierra. No, es por la misericordia del Eterno, es por el poder de Él. Nosotros solo las ovejas de su prado detrás de su inmenso poder. No es por tu justicia, no es por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra, sino por la impiedad de esas naciones. Recordemos que cualquier persona entre las naciones, aún el más perverso, si se volviera de todo corazón al Eterno, sería injertado igualmente en el olivo santo de Israel. Porque de tal manera amó el Eterno al mundo que dio a su Hijo, para que ninguno se pierda. Toda persona gentil, toda persona de las naciones, no importa si tiene herencia israelita o no, si viene de todo corazón al Eterno y a través de Yeshua puede venir a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, y cuando nosotros está diciendo, no es por la impiedad de las naciones que los tiene que arrojar, pero si esas naciones se arrepintieron, esas naciones venían a ser parte del mismo pueblo. Por tanto, no es por la justicia que Yahweh te da la buena tierra, porque eres un pueblo de dura cerviz. Y esto es cierto, Israel. Nosotros, es que los seres humanos todos somos pueblo de dura cerviz. Nosotros tenemos una naturaleza bien difícil de domar, bien difícil de manejar. Sigue diciendo en Devarim o Deuteronomio 9. Acuérdate, dice en el verso 7, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Elohim en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar habéis sido rebeldes. En Horeb provocaste la ira al Eterno. Aquí está Moisés continuando con esa exhortación al pueblo, diciéndole: ustedes, nosotros hemos sido un pueblo muy rebelde. Acuérdense, y empieza a recordarles, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros. Entonces estuve en el monte 40 días y 40 noches sin beber agua ni comer pan. Y me dio el Eterno las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que habló en el monte, y de en medio del fuego, el día de la asamblea. Pero ¿qué pasó? Dice, sucedió que al fin de los 40 días y 40 noches, que el Eterno me había dado las 2 piedras, las tablas del pacto, me dijo Yahweh: levántate y desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido.
porque han apartado del camino y han hecho una imagen de fundición. Aquí está Moisés recordándole cómo acababan de hacer la promesa, acababan de hacer el pacto matrimonial, acababa de recibir Israel la ketubá de las bodas, y ya más se habían demorado, no fue sino que se fuera Moisés para ellos entrar y hacer un becerro de oro, porque pensaron que era que él ya no iba a volver. Habían olvidado al Eterno tan rápido. Y dice, y me habló el Eterno diciendo, este pueblo es pueblo de dura cerviz, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ella. Pero volví, dice Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis manos, y vi el pecado contra Yahweh, y vi que habías hecho ese becerro de fundición, apartándose del camino que Yahweh os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, y las arrojé con mis 2 manos, y las quebré delante de tus ojos, y me postré delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan, no bebí agua a causa de vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos del Eterno para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que el Eterno estaba enojado contra vosotros. Pero el Eterno me escuchó aún esta vez. ¿De qué nos está hablando todo este texto? Moisés se está presentando como intercesor entre el pueblo y el Eterno. Recordemos que el mismo pueblo le pidió a Moisés que él más bien hablara con el Eterno, pero que el Eterno no siguiera hablando directamente con ellos porque tuvieron mucho temor. Es necesario un intercesor, y aquí Moisés es el intercesor. Dice, también contra Aarón se enojó el Eterno en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Se dan cuenta? La intercesión de Moisés apaciguó la ira. Por eso no, en Primera de Timoteo encontramos nosotros quién es el que va a sustituir esa intercesión de Moisés frente al Eterno. Hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua hombre. Yeshua es ahora el intercesor. Moisés fue el intercesor en el primer éxodo. Yeshua es el intercesor para este segundo éxodo. Ahora, cuando dice Yeshua hombre, no quiere decir que es que Yeshua es hijo biológico de José, como se está diciendo. Eso es mentira, que la palabra nos dice muy claro en Juan 1 que el nacimiento de él fue sobrenatural. Él no es ningún hijo de José. Yeshua hombre, ¿por qué? Yeshua, la palabra del Eterno hecha hombre, que vino a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos regresar toda la casa de Israel al pueblo y pudiéramos empezar a recogernos de todas las naciones para salir en el segundo éxodo con el destino de la tierra prometida. Por eso es que se necesita un intercesor. En el primer éxodo Moisés, en el segundo éxodo Yeshua, hecho hombre, el que vino, el que murió por nosotros. Y dice entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé al fuego, lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, eché el polvo en el arroyo. Está contándole, sigue diciéndole Moisés toda la historia, y a continuación les recuerda Números 13, lo que sucedió en Cades Barnea, cuando les dijo vayan a poseer la tierra, y ustedes también fueron rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Elohim, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Ustedes han sido rebeldes desde el día que los conozco, dice Moisés, y si Moisés regresara hoy, les diría lo mismo. Israel es un pueblo rebelde, somos un pueblo rebelde. Me postré pues delante del Eterno 40 días y 40 noches después de lo de Números 13, y oré al Eterno diciendo, por favor no destruyas este pueblo y a la heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto. Acuérdate de tu promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es lo que siempre le habría recordado el rol de intercesor de Moisés. ¿Cuál es la conexión que encontramos entre Moisés en el primer éxodo y Yeshua en el segundo éxodo?
que Yeshua es el profeta como Moisés anunciado. Es la confirmación de que son los dos intercesores delante del Eterno. Pero el intercesor, no los dos al tiempo, Moisés en el antiguo pacto y Yeshua en el nuevo pacto. En Deuteronomio 18:15, que había advertido el Eterno, que levantaría un profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice Yahweh tu Elohim, a él oiréis, conforme a lo que pediste al Eterno en el día de la asamblea, diciendo que no oigamos más la voz. ¿Se dan cuenta por qué se necesitaba un intercesor? Porque el pueblo ya no quería litigar con el Eterno cara a cara. Ellos no querían escuchar la voz del Eterno, que el intercesor la escuchara. Entonces, levanta de en medio del pueblo, como está anunciado en Deuteronomio 18, un profeta como Moisés, profeta como el Eterno y un profeta como Moisés. ¿Por qué como el Eterno? Pues porque Yeshua es eterno. El profeta como Moisés tiene que ser eterno. Tiene que ser de la naturaleza divina, sin duda alguna. Pero también como Moisés, ¿por qué? Porque él es el que lidera nuestra entrada a la tierra prometida ahora en este segundo éxodo. Nosotros vamos detrás de los pasos de Yeshua. Tenemos pruebas de que Yeshua sea el profeta anunciado como Moisés. Tenemos muchas pruebas. Por ejemplo, Pedro dijo acerca de Yeshua en Hechos 3, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿De quién estaba hablando Pedro? De Yeshua. Pedro estaba confirmando que Yeshua es el profeta como Moisés, el profeta que todo el Israel estaba esperando. Él dice, pero dice, hay una condición para escuchar a ese profeta. Escúchelo, porque todo el que no lo escuche va a ser desarraigado. Todo el que no escuchará la voz de Moisés, el que como intercesor trayendo la Torá al pueblo, era cortado del pueblo. Ahora es Yeshua. Todo aquel que no escucha la voz de Yeshua es cortado del pueblo. En Hebreo nos dice que Yeshua puede salvar perpetuamente a los que se acercan al Eterno viviendo para interceder por ellos. Nosotros tenemos hoy un intercesor eterno que está sentado a la diestra misma de Elohim. Moisés tuvo que subir al monte, pero nosotros tenemos a nuestro intercesor sentado junto al trono mismo de Elohim. Ahora, fíjense el paralelo que hay entre Moisés y Yeshua. Los dos vieron al Eterno cara a cara. Yeshua se refirió a sí mismo como el segundo Moisés, cuando les dijo, pero si ustedes no le creen a Moisés, porque no me creen a mí, porque de mí escribió él. Es decir, yo soy el profeta como Moisés, si ustedes no le creen a Moisés, pues menos me van a creer a mí. Moisés trajo el maná del cielo. Yeshua declaró ser el maná del cielo. En número 20, Moisés provee agua al desierto en Israel. Yeshua dijo, yo soy el Aleptab, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Así que Moisés proveía el agua, proveía el agua y Yeshua dijo, yo soy el agua. La misma escritura afirma, cuando dice en Juan 1:45 que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Ahora, otra vez, no hijo biológico, eso sabemos que no, hijo adoptivo de José, porque él aparecía frente al pueblo como el hijo de José. Pero fíjense, todas las pruebas, los mismos discípulos reconocieron que Yeshua era el profeta como Moisés, el mismo Pedro lo confirmó. Muchos otros paralelos hay entre Moisés y Yeshua. Moisés nació bajo el imperio de Egipto. Yeshua nació bajo el imperio romano, cuando Israel estaba bajo el yugo romano. El faraón dio la orden de matar a todos los bebés israelitas cuando nació. El rey Herodes dio la orden de matar a Yeshua también cuando nació, porque le fue anunciado como rey. Moisés fue puesto en un arca siendo un bebé. Yeshua fue puesto en una sucá.
Él fue puesto en un pesebre dentro del azúcar. Moisés creció bajo el cuidado de Faraón, que no era su verdadero padre. Yeshua nació, se crió bajo la protección de José, que no era su padre biológico. Moisés condujo a Israel por el desierto 40 años para redimirlo. Yeshua ayunó los 40 días por todo ese trámite en el desierto, pero es el que lidera el segundo éxodo. Moisés fue inicialmente rechazado y criticado por su propia gente. Yeshua también fue rechazado por su propio pueblo. Moisés es el dador de la Torá y Yeshua es la Torá misma. Yeshua es la Torá viviente. ¿Ustedes alguna vez han pensado por qué detrás de toda la historia, porque sabemos que fue por desobediencia, pero por qué las tablas se dieron dos veces? Las primeras fueron quebradas, la segunda ya se pusieron dentro del arca. También Yeshua, que es la misma Torá, la primera vez en su primera venida, él fue quebrantado, él fue muerto allí en aquel madero, pero ya la segunda vez viene solamente para reinar y para reinar eternamente. Moisés fue un pastor en Madián. Yeshua es el buen pastor. Moisés era de la tribu de Leví. Yeshua es ahora el único Cohen Hagadol, el único sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, está por encima de Moisés. Moisés vino a sus hermanos en Egipto para librarlos de esclavitud, y Yeshua vino para librarnos a nosotros del pecado que nos impedía volver a Israel. Moisés intercedió por Israel y Yeshua murió por nosotros, y hoy intercede entonces delante del Eterno. Toda la Torá es perfecta. Toda la Torá nos habla a nosotros de principio a fin, sin que nosotros tengamos que aumentar, sin que tengamos que quitar, pero de verdad, de verdad. Sí, en Devarim 10 dice, de nuevo hablando de las leyes, de las tablas de la ley, nos dice: recordemos que el pueblo pecó y rompió el pacto. Moisés intercedió y Yahweh lo escuchó. En el Deuteronomio 10:1 dice: en aquel tiempo el Eterno dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Muy importante, la Torá es eterna, nunca ha cambiado. Solamente cambió dónde iban a ser colocadas, pero las mismas tablas que fueron dadas la primera vez fueron dadas la segunda. Ese set de tablas entonces nos habla de la eternidad de la Torá. Dice: e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Fíjense que en la primera el Eterno mismo las escribió, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos o las 10 palabras que Yahweh os había hablado en el monte en medio del fuego en el día de la asamblea, y me las entregó el Eterno. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están. ¿Por qué en el arca? ¿Por qué las tablas tuvieron que ser guardadas en el arca? Recordemos que en el arca, dice en Éxodo 25, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Fíjense, el arca, entendamos esto, el arca representa la presencia misma del Eterno, y están guardadas por los 2 querubines. ¿Desde cuándo vimos esto? Desde el Edén, cuando ellos guardaban el camino al árbol de la vida. La Torá es vida, la Torá es el árbol de vida, es el camino que nos conduce hasta el verdadero árbol de vida. Recordemos que nadie puede entrar en la Nueva Jerusalén si no ha guardado la Torá, y porque solamente en obediencia a la Torá podemos llegar al árbol de la vida.
Pero como si el que tome del árbol de la vida vive para siempre, el Eterno por el pecado del hombre puso los dos querubines en el Edén para que la cuidaran, y después puso los querubines sobre el propiciatorio para que cuidaran de que nadie pudiera entrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y eso pasando por todo el ritual que conocemos de santificación, porque o si no moría. Así que hoy nosotros entendemos, Yeshua es la Torah. Yeshua, ¿dónde está hoy? Está en la presencia misma del Eterno, es decir, desde ese propiciatorio mismo que representa el trono de Elohim. Allá está Yeshua intercediendo por nosotros. Y dice entonces en Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó el Eterno la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Aquí sigue recordándole cómo el Eterno nombró a los levitas. Recordemos que el Eterno distribuye todas las tareas, no a todos nos da la misma tarea. Entonces dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como el Eterno tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yahweh también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Y me dijo el Eterno, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Él está hablando de los levitas. ¿Por qué está hablando de los levitas? Porque él es de la tribu de Leví. Moisés no es judío, Moisés era de la tribu de Leví. Entonces le está diciendo a los levitas, él le dice que guarde las piedras del pacto, que las guarde dentro del propiciatorio, porque él ha dado a los levitas una instrucción especial en el cuidado de las cosas más sagradas. Entonces, fíjense, todo esto a nosotros nos va dando como la visión general de lo que Moisés, de toda la instrucción que Moisés está dando al pueblo. ¿Quiénes son hoy los levitas? Fíjense que esto es muy interesante porque digamos que la genealogía se perdió por todos los lados, tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel. No se sabe realmente quién es quién, porque recordemos que hubo pueblos enteros que se convirtieron al judaísmo, como el caso de los házaros. No, de todo el que hoy se reconoce como judío, no sabemos si tiene sangre judía, pero sí sabemos que fueron injertados en el olivo de Israel y que son verdaderos judíos, aunque no sean de sangre, porque también esa es la opción que vimos para todo el mundo, que todo el que crea en el Eterno, en el Elohim de Israel, puede venir a través de Yeshua hoy a ser injertado en el olivo santo. Así que fíjense una cosa que es muy interesante, hablando del tiempo final, Isaías 66 dice, está hablando ya de todo el final, y dice que traerán a todos los hermanos de entre las naciones por ofrenda a Yahweh, en carros, en caballos, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice, a modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Eterno. Dice, y tomaré de personas de las naciones, de las naciones llamados, tomaré de los dispersos en las naciones, tomaré de ellos para sacerdotes y levitas. ¿Cuántas personas que simplemente pensamos o pensaron que fueran simplemente gentiles? El Eterno, que conoce los caminos, sabe que eran descendientes de la tribu de Leví. Por eso de muchos gentiles van a ser llamados como levitas en el tiempo final. Porque recordemos que solo el Eterno conoce nuestros caminos, como dice Jeremías 16:17. Estos levitas en el tiempo de Moisés, sabemos todos los descendientes de Leví, pero los de hoy no lo sabemos, y muchos van a ser llamados de entre las naciones, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Entonces dijo Yahweh, levántate, ande para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra. Y ahora pues Israel, ¿qué pide ahora? Ya como que resume todo esto diciendo,
¿Qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Lo único que pide es que le temas al Eterno, que andes en sus caminos, que lo ames y que le sirvas de todo corazón y con toda el alma, que guardes los mandamientos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, para que tengas prosperidad. Resumamos este llamado, que le temamos, el principio de la sabiduría del temor de Yahweh, dice Proverbios 1:7. Que andemos en sus caminos, el Salmo 119 dice, lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que lo amemos, que dice Juan 14:21, que el que tiene los mandamientos y los guarda es el que verdaderamente ama al Eterno. Que le sirvamos, en Proverbios 11 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Cuando nosotros le servimos al Eterno, nosotros somos, dice que el que gana almas para el Eterno es sabio. El que guardemos sus mandamientos, ¿para qué? Dice, para que tengamos prosperidad. Esto es lo que el Eterno quiere de nosotros, que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos y que guardemos sus mandamientos. Como dice el Salmo 1, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Moisés está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. En primera de Juan 2:1 nos dice, estas cosas te les escribo para que no pequéis, y si alguno habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Él es la propiciación de nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos si guardamos los mandamientos. El que dice que le conoce y no los guarda, el tal es un mentiroso. Por último, entremos en un tema que es muy interesante, que es la circuncisión del corazón. Dice Deuteronomio 10:14, he aquí que de Yahweh son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Él es el creador, la tierra y todo lo creado le pertenece. Solamente que de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió de la descendencia un pueblo. Aquí vuelve y le recuerda cómo escogió el pueblo de Israel. Dice, entonces circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ya nos había dicho el Eterno, somos un pueblo de dura cerviz, somos un pueblo rebelde. Ahora dice, ¿cuál es la solución? Circuncide su corazón, porque Yahweh vuestro Elohim es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero dándole pan y vestido. Ese es nuestro Elohim. Él es el Elohim, el único Elohim vivo y verdadero, el Señor de señores, el Dios poderoso, grande y temible, el que es justo, el que protege, él protege al huérfano, él protege a la viuda. Yo, como les contaba, que yo soy un testimonio de eso a diario, pero que nos dice que no endurezcamos más la cerviz. ¿Por qué es ese término? Ese término es muy interesante. Piensen en endurecer la cerviz, o sea, es como el cuello rígido. ¿El cuello rígido de qué nos está hablando? Nos está hablando de altivez, nos está hablando de orgullo, nos está hablando de arrogancia. Solo cuando nosotros nos inclinamos delante del Eterno y ponemos nuestro corazón de verdad bajo su señorío, bajo su poder, y le amamos y guardamos los mandamientos, entonces ahí es cuando realmente nosotros podemos ver la grandeza del Eterno. Fíjense, cuando estudiamos los pactos, vimos que el pacto con Noé, ¿cuál fue? Colocar el arco iris en el cielo, el arco iris que es el que rodea el trono del Eterno. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? El pacto con Abraham fue la circuncisión física, es la circuncisión física. ¿Cuál es el pacto con Israel? El Shabbat y la Torá nos dicen que son pacto entre el pueblo y el Eterno. Y en el pacto renovado, ¿cuál es la característica que tiene?
la entrega del Espíritu de santidad que circuncida el corazón. Recordemos Ezequiel 36, que dice que primero nos pondrá agua limpia, nos quitará toda inmundicia, todos los ídolos, y nos dará un corazón de carne. Quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne que ame los mandamientos. Un corazón circuncidado es el corazón que ama los mandamientos, el que ya no tiene el corazón de piedra, que se tapa los oídos para no oír la palabra del Eterno. El que se tapa los oídos porque no quiere escuchar la Torá tiene corazón de piedra todavía. Tiene que venir a recibir esa agua limpia. Entonces, ¿quién es el circuncidado de corazón? El que tiene el corazón de carne, que ama los mandamientos. La circuncisión, ¿quién la hace? Esa circuncisión de carne, del corazón, la hace el Eterno. Eso lo vemos en Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, conforme a su voz, conforme a lo que yo te mando hoy a tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces en el verso 6 dice, entonces circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh con todo el corazón y con toda el alma. El Eterno es el único que transforma el alma, es el único que circuncida el corazón. Cuando dice, cuando nosotros nos arrepentimos, salimos de las naciones y venimos en arrepentimiento. La conversión es al Eterno, la conversión no es al judaísmo, no es a hombres, no es a buscar hombres, la conversión es al Eterno. Pero cuando nosotros venimos en pleno arrepentimiento, el Eterno circuncida el corazón. Circuncida el corazón. Recordemos que el mismo Pablo, cuando estaba hablando de las dos circuncisiones, la circuncisión física y la circuncisión de corazón, dice en Romanos 2:25, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino del Eterno. ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras? No porque se hayan circuncidado físicamente, ya tienen el corazón circuncidado. No, eso no tiene nada que ver. Y el que se hace circuncidó físicamente, pero tiene su corazón de piedra y está en desobediencia, viene a ser como cualquier incircunciso. No es que porque ya tiene la circuncisión física, ya, con eso ya es parte de Israel y no importa qué haga en su vida. Olvídense, eso no es lo que dice el Eterno. Ahora, esto siempre nos ha llevado a nosotros, recuerden que nos llevó a pensar que ya la circuncisión física no era necesaria. Pero, ojo con esto, vamos a leer lo que dice Ezequiel 44:6. Dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de abominaciones, casa de Israel, basta de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. O sea, el Eterno está hablando para el tiempo final, está hablando que toda la casa de Israel debe llegar circuncidada físicamente y circuncidada de corazón. Dice, porque así, en el 44:9, porque así ha dicho Yahweh el Señor, ningún hijo de extranjero, o sea, ningún gentil, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Si ustedes hombres quieren entrar en el templo mismo donde va a reinar Yeshua, tienen que tener las dos circuncisiones, la circuncisión física y la circuncisión del corazón. En el verso 17 sigue diciendo, porque Yahweh vuestro Elohim es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el grande, en Él confiamos. En Él confiamos. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Elohim. Él ha hecho contigo grandes cosas.
con 70 personas descendieron a Egipto y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Todo esto es lo que está recordándoles Moisés a esta generación que va a entrar. Les está diciendo, tenemos un Elohim grande, pero tenemos que reconocer, nosotros tenemos que reconocer su grandeza y saber el cumplimiento de su palabra. Porque por no conocer la grandeza del Eterno, muchos lo menosprecian. Dice entonces en Deuteronomio 11, amarás entonces a Yahweh tu Elohim, guardarás tus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended que no hablo con vuestros hijos que no han sabido, ni visto el castigo de Yahweh vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa y el brazo extendido, y las señales y las obras que hizo en medio de Egipto, y a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar cuando venían tras vosotros, y Yahweh los destruyó. Moisés le está diciendo, yo no estoy hablando con los que no vieron la grandeza, lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, lo que hizo con Datán, con Abirán, está recordando todas las proezas, todo lo que, las señales, inclusive los castigos que dio el Eterno a Israel. Vuestros ojos han visto las grandes obras que Yahweh ha hecho. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Por qué les está recordando? Porque el mundo realmente no conoce el poder del Omnipotente. Por eso es que no le temen. Moisés le está diciendo al pueblo, ustedes no le temen porque a ustedes no les tocó vivir muchas de estos eventos. Pero lo mismo pasa hoy con el mundo. El mundo no le teme porque no ha visto su poder. Pero saben que va a pasar en un día no muy lejano. Dice en Isaías 5:26. Dice, alzará pendón a las naciones, silbará desde el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente, y no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ni ninguno se dormirá, no le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Las saetas estarán afiladas, los arcos entesados, los cascos de los caballos parecerán de pedernal, y las ruedas de los carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará a la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Mire, ese Elohim es temible, es mejor. Créanme que nosotros sabemos que igual a la bendición de permanecer bajo sus alas, esa bendición es absoluta. Esa bendición es la que nosotros vamos a tener aún en esos momentos de gran tribulación. Y en el Salmo 33:18 dice, he aquí que el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces sigue diciendo Moisés en Deuteronomio 11, guardad entonces los mandamientos que les prescribo hoy para que sean fortalecidos y puedan entrar en la tierra a tomar posesión de ella, para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Yahweh a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida no es una tierra cualquiera, es una tierra en la que, como decía ahora, nunca comeremos el pan con escasez. Nosotros viviremos allí en plena bendición. La tierra a la que entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde salieron, donde sembrabas la semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra que ustedes van a tomar es tierra de montes y vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Yahweh tu Elohim cuida. Él mismo es el que va a cuidar esa tierra. Siempre están sobre ella los ojos de Yahweh, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, si ustedes obedecen los mandamientos que yo les prescribo hoy, amando al Eterno, vuestro Elohim, sirviéndole con todo el corazón, con toda el alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía,
recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y no te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinaréis a ellos, y se encienda el furor de Yahweh sobre vosotros, y cierre los cielos para que no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la tierra que os da el Eterno. Es fácil, nosotros escogemos bendición o maldición. El Eterno siempre lo dijo: pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, ustedes escogen. Nosotros somos los que escogemos. Por tanto, y con esto terminamos, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Nosotros tenemos la obligación de enseñarle a los hijos cuál es el camino correcto del Eterno. Hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos en la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí nos recuerda ya mandamientos, claro que ya vimos, porque recordemos que es un recuerdo de todos los mandamientos que el Eterno le dio a su pueblo. Nosotros tenemos que amar a nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y enseñar a nuestros hijos y escribir sus palabras en las portales de la casa, en las paredes de la casa. Todo esto nos trae a nosotros bendición. Porque si guardareis cuidadosamente estos mandamientos que les prescribo, y amaréis a vuestro Elohim, andando en sus caminos y siguiéndole a él, el Eterno no guardará de todos los enemigos, echará de delante de vosotros a todas las naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ustedes recuerdan nosotros cómo hablábamos de este versículo, de todo lugar que pisare yo quiero este sitio para mí, entonces me voy a parar porque todo lugar, pero si ni siquiera éramos de Israel. Hoy entendemos que esa es una promesa para nosotros, para Israel. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Yahweh sobre toda la tierra que pisareis, como él ha dicho. Así que con esto terminamos esta porción de la Torá, recordando que Israel es la nación elegida por el Eterno para siempre. Tiene un Elohim lleno de poder y de verdad. Tiene una palabra fiel que se cumple sin duda alguna. Así que yo quiero terminar solo recordándoles estas palabras del Eterno. Pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. Ustedes escojan bendición para que vivan. Reflexionemos en esta semana en todas estas promesas del Eterno. Yo creo que tenemos muchos puntos de reflexión, y yo espero que ustedes tengan un Shabbat muy bendecido, que ustedes puedan encontrar esa presencia del Eterno, no solamente en el Shabbat, sino en cada día, y que podamos hacer toda esa revisión de nuestra casa, toda esa revisión de nuestra vida, toda esa revisión de nuestro comportamiento, toda la revisión de nuestro corazón, porque de nosotros depende que nuestros hijos amen al Eterno. Si los hijos nos están viendo en conflicto, el esposo con la esposa con el esposo, con los vecinos, con todo el mundo, mire, esos hijos cuando ya no estén bajo la cobertura de ustedes, le van a dar la espalda al Eterno, porque no fuimos testimonio delante de ellos. Así que revisemos nuestra vida, entreguemos nuestra vida, rindámonos, pidamos perdón, y como ya leímos aquí durante esta parashá, el Eterno mismo es el que circuncidará nuestro corazón,
nos dará un corazón de carne, un corazón que ame los mandamientos y un corazón que esté lleno de amor también para todos los que nos rodean. Que tengan una semana y un Shabbat muy bendecidos. Nos veremos con la ayuda del Padre para estudiar la próxima paracha. Shalom para todos y muchas bendiciones del Todopoderoso. Shalom, shalom.